El entorno versus la persona. Vamos a comenzar aquí con Lucas 10 del 38 al 42, donde dice: Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Hemos tratado, yo sé que todos aquí pues hemos escuchado esta historia. Voy a tratar de no meterme mucho en el contexto de ella, porque lo que vamos a enfatizar va a ser estos dos tipos de actitudes. Usualmente queremos determinar quién de estas dos mujeres actuó de la manera correcta, pero hoy vamos a entender que en realidad ninguna hizo lo incorrecto, pero que definitivamente hay una diferencia de actitud entre ambas. Vamos a decir que Marta estaba enfocada en lo que es el entorno, es decir, en que todo estuviera limpio, en que la comida estuviese preparada a tiempo, en que la mesa estuviera lista, en servir la comida inclusive, etcétera, cualquier tipo de cosa que pueda involucrar todo el tema de el entorno. Y la primera pregunta de hoy sería entonces: ¿será que todo eso es malo? Digo, preocuparse por todas estas cosas, de cómo se mira, de qué tan limpio está, no sé, de que nuestro alrededor sea lo correcto o esté de la manera correcta. El dar la excelencia en cada una de estas cosas que tengan que ver con el entorno. Esa sería la primera pregunta. La respuesta, sin lugar a duda, sería que no, pues. ¿Por qué? Pues en realidad vemos, ella quería tener todo preparado y todo con excelencia precisamente porque Dios mismo en carne y hueso estaba en su casa. Entonces, definitivamente que esto no es todo malo. Por otro lado, también pues podemos ver a María, quien estaba enfocada completamente en la persona de Jesús, en la relación con Él y en escuchar las palabras que Dios, que Jesús estaba dando en ese lugar, ¿no? Entonces vamos a entender en esta noche esa diferencia de estas dos partes, porque las dos son buenas, pero hay una que definitivamente es mejor. Y entonces esas dos partes van a ser el entorno y la persona. Vamos a tratar de explicar esto por medio de un ejemplo. El padre de esta familia le toca salir de la casa a trabajar y tiene meses, ustedes, tiene mucho tiempo de no ver a su familia, pero llama todavía para avisar que va a llegar. Eso hace que toda la familia, pues obviamente, se ponga como loca, súper contenta. Los hijos empiezan a hacer carteles de bienvenida para recibir a su papá. La esposa empieza a limpiar como loca, a ordenar la casa, se va al salón, se arregla, de que, la ropita, no sé qué. Y sí, imagínenselo. Ya todo esto merece muchísimo tiempo. La limpieza de la casa, de la manera en la que una esposa que espera a su esposo, que ya días no lo mira, quiere tener todo impecable, se lo pueden imaginar. Resulta que ya es el día, la hora esperada. Todos en la casa están haciendo diferentes cosas. Unos limpiando, la comida está en la estufa, la señora está terminando de arreglarse, los niños están colgando unos globos y en el momento llega el papá. Y él grita todavía: ya llegué, aquí estoy, de que, Resulta que la señora todavía, como no está lista, entonces ella le grita: no entres todavía, que el piso está mojado, acabo de trapear. Y espérese ahí porque no he terminado de arreglarme. ¿Se imaginan todavía a estos niños que como están colgando los globos y todo eso, hasta como que se molestan un poco porque el papá llegó y les está como arruinando la sorpresa?
Entonces, imagínense todo esto. La persona a la cual estaban esperando como locos, estaban súper felices por su llegada y todo esto. Pero como el entorno no está correcto, entonces hasta la llegada de la persona se vuelve un tanto como que despreciamos a la persona por estar pensando en el entorno. Entonces, al final, imagínense que la misma persona a la que se estaba esperando tanto se queda parado junto a la puerta, triste, sin recibir lo que él mismo estaba anhelando tanto. Y es que todo el entorno y todas las preparaciones son para favorecer la relación con la persona. Estamos completamente de acuerdo. Pero si ese entorno llega a ser más importante que la persona misma, esto ya lo convierte en algo que es malo y hasta tóxico. Es bonito, por ejemplo, en una relación de amor recibir un regalo, ¿sí o no? Pero cuando este regalo toma más importancia que la persona en sí, entonces eso ya lo vuelve todo malo. El enfoque debe ser con la persona. Y eso es lo que pasó precisamente pues en el pasaje con Marta y María. Vino el Hijo de Dios a la casa y ¿qué es más importante? ¿El plato de comida o escuchar sus palabras? Esas palabras. Entonces María estaba enfocada en sus palabras, en qué era cada cosa que estaba saliendo de su boca. Aquí podemos ver en esta imagen definitivamente la representación de estas dos mujeres. Así de sencillo. O sea, una está con su mirada puesta en la persona, enfocada en lo que esta persona está diciendo. Marta, por otra parte, está tan enfocada en el entorno que su mirada más bien está como hasta en ver o en compararse con otras personas. Miren ustedes, cuando a nosotros nos pasa esto, empezamos a sufrir diferentes cosas en nuestro interior, como por ejemplo que nos distraemos, pero de quién debería de ser o de a dónde debería de estar nuestro enfoque. También comenzamos, digamos, a hablar con Jesús solamente por demandas. Eso lo podemos ver ahí clarito en Marta. Cuando Marta se dirige a Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? O sea, como que todavía hasta le reclama a Jesús, como decirle a mi hermana que me ayude. Le hace esta petición a Jesús de que ponga más bien a María a trabajar también. Entonces imagínense esto, a trabajar en el mismo entorno, en el enfoque que tenía Marta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la posición de Marta, enfocados en el entorno, no solo nos distraemos, en donde estamos perdiendo el tiempo, en vez de tener nuestra mirada puesta en Jesús, la tenemos precisamente en ese entorno, sino que también comenzamos a tener ni siquiera conversaciones, sino que solamente nos empezamos a dirigir a Jesús por demandas específicamente o por peticiones. Solamente tenemos como esos monólogos específicos en donde necesito esto, necesito lo otro, por favor ayúdame con esto, necesito salir de esta y así sucesivamente, ¿no? No solo eso, sino que también podemos ver que nos comenzamos a comparar con otras personas. Tomemos siempre en cuenta que cada vez que nosotros nos comparemos con cualquier persona, siempre la grama del vecino se va a ver más verde que la nuestra, de alguna u otra forma ustedes. Entonces, nunca es bueno que nosotros nos estemos comparando. Recordemos que todos somos diferentes y no solo eso, sino que también comienza en nosotros esa inquietud, una preocupación. Solo miren cómo estaba Marta. O sea, ella tenía a Jesús de Nazaret en su sala. O sea, y ella en vez de estar disfrutando esto, ella está tan estresada. Y no solo eso, entonces, sino que ese punto número 5 de una de las cosas que nos sucede cuando estamos enfocados en el entorno es que perdemos la sencillez de simplemente estar con Jesús. Yo les pido que ustedes se puedan hacer un autoanálisis.
Número uno, ¿estamos distraídos? ¿Estamos desenfocados? Número dos, ¿estamos hablando con Jesús solamente para pedirle o por demandas o por peticiones? Número tres, ¿será que nos estamos comparando mucho con otras personas? ¿Será que estamos sintiéndonos un poco inseguros con nosotros mismos? ¿Estamos comenzando a tener problemas con nuestra identidad? Cosas así. Número cuatro, ¿nos sentimos inquietos y preocupados? Y número cinco, ¿será que estamos perdiendo esa sencillez hermosa de solamente estar con Él? Sí podemos ver cómo Marta, a raíz de esto, al estar tan enfocada en otra cosa, ella pierde su paz. Y la respuesta de Jesús podemos ver que fue: Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Miren qué belleza ustedes. Qué heavy. O sea, no está mal cuidar de los detalles, que quede claro. No está mal mantener nuestro entorno limpio y, como les decía, queriendo em, hacer con excelencia lo que hacemos. Lo que está mal es que ese entorno sea más importante que la persona y se pierda de esa forma la mejor parte. Y esa mejor parte es nuestra relación con esa persona. Como que vayamos a un cumpleaños ustedes y disfrutemos de la fiesta, todo está muy arreglado, todo está delicioso, yo como, disfruto, compartimos con amigos en la mesa de que, uy, al final me voy a mi casa. Y al llegar a mi casa me doy cuenta que, hey, ahora que me acuerdo no vi al cumpleañero. ¿Se imaginan ustedes? O sea, sería como que si no fuéramos, o sea, como que para nada fui a la fiesta de cumpleaños. Entonces, eso es, por ejemplo, enfocarnos mucho en lo que es el entorno y hacer a un lado a la persona. Y entonces lo mismo suele pasar, digamos, cuando vamos a la iglesia o cuando nos sentamos a disfrutar de estos banquetes que el Señor tiene preparados para nosotros. El entorno está preparado, pero se convierte en negativo cuando no cumple el propósito de que esto ayude a mi relación con esa persona. Si yo no me encuentro con Dios, no sirvió de nada ir. Y entonces, para ponerles otro ejemplo, para que nos demos cuenta que esto no solo nos pasa a nosotros, al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Recordemos inclusive que ellos se tenían que relacionar con Dios de una manera en la que ellos no tenían idea. O sea, yo les estoy hablando desde antes de que se pusieran, desde antes que hubiese el tabernáculo, por ejemplo. O sea, ellos se querían comunicar con un Dios invisible, al cual ellos no sabían cómo hacer esto, no sabían lo que a este Dios le gustaba, no sabían cómo hacer. Recordemos que Dios se le revelaba a personas específicas en momentos específicos. Entonces, en todo este ámbito está el pueblo de Israel tratando de tener una relación con un Dios al cual ellos no saben cómo llegar. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios en su infinita misericordia y hermosura y amor tan grande. Viene Él y dice, les voy a regalar los elementos. Todo muy bonito para un entorno perfecto. Él mismo les dijo cómo tenía que ser el templo, les dio medidas específicas, les habló, esto lo pueden encontrar en Levítico 23, les habló de cada una de las fiestas que tenían que tener, cómo se iban a reunir con él, cuáles eran los lineamientos, cuál era el manual necesario para saber cómo inclusive relacionarse con él. Todo esto está en lo que conocemos como la Torá. La Torá es el mismo Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de nuestra Biblia, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hasta les dijo qué día tenían que descansar de todo el trabajo que había que hacer. Entonces imagínense, Dios mismo les prepara el entorno y les dice exactamente cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué hacer, todo.
Todo estaba para favorecer o para facilitar, mejor dicho, su relación con el Dios vivo. Pero cuando ese Dios invisible quiere hacerse visible ya a su pueblo, es decir, ya cuando Jesús ya viene a la tierra, ¿cuál fue el estorbo, ustedes, entre él y su pueblo? Solo piénsenlo. ¿Cuál fue ese estorbo? ¿Qué fue lo que más afectó a que el pueblo de Dios pudiera reconocer a la persona de Dios aquí caminando en el mundo? Pues precisamente fue ese entorno. Razón por la cual más bien no lo aceptaron y lo rechazaron. Y mataron a Cristo solamente porque él pues no encajaba con el entorno que estaba preparado. Y entonces ahora imagínense esto, eso fue hace más de 2000 años, pero en la actualidad también nos puede pasar lo mismo. Hay un entorno necesario, hay un entorno preparado para alimentar nuestra relación con Dios. Todo está preparado para Él. Por ejemplo, cuando nosotros damos ofrenda, lo importante de la ofrenda no son las cantidades. Eso siempre hemos estado equivocados y esto siempre cierra nuestra mente a poder recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar por cosas legales que Dios ya nos ha dicho en su palabra, que nosotros estamos cerrados en que creemos que es cantidad y no es la cantidad de ustedes, es la actitud que hay en nuestro corazón cuando nosotros preparamos esta ofrenda para el Señor y se la presentamos a Él. La ofrenda es para mostrarle nuestro amor a Él, nuestra fidelidad a Él, que nosotros le demostremos a Él cuán agradecidos estamos con Él. Nunca se ha tratado de las cantidades, ustedes. Dios es el dueño del oro y de la plata, Él no necesita nuestro dinero, pero sí quiere que nosotros lo tengamos a Él como número uno. Hay una frase que dice, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es que constantemente nosotros estamos idolatrando cosas, idolatrando personas. Yo hoy inclusive estaba meditando sobre este mismo tema de cómo el pueblo de Israel idolatraba a Baal y a Acera, se llamaba la otra diosa. ¿Y qué pasa a ustedes? Ellos no amaban a estos dioses, sino que ellos los idolatraban porque querían recibir algo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Baal era todo el tema de la lluvia, entonces para que ellos pudiesen tener su provisión de comida y todo eso, entonces ellos adoraban a este Baal y por otro lado, Acera era la diosa de la fertilidad y todo esto. Entonces, en ese tiempo, esos eran los ídolos que ellos levantaban. Pero hoy en día nosotros del mismo dinero lo hacemos un Dios. Y no es que amemos el dinero como, ay, amo este pedazo de papel. No, pero sí amamos el poder que se nos es otorgado por medio de este papel. Entonces, ojo ahí, porque Dios no nos está pidiendo las ofrendas para molestarnos, para que nosotros, qué sé yo, hagamos ricos a personas. Nada que ver ustedes. Esta es una muestra de nuestro agradecimiento, de nuestra fidelidad, de nuestra confianza, es como una demostración de a dónde está puesta nuestra fe, de a dónde está puesto nuestro corazón inclusive. Entonces, y no solo eso, es lo mismo que pasa con el tema de la oración, por ejemplo. Si yo con mi oración no llego a conectarme con Dios, es solo un monólogo básicamente, no sirve de nada. Entonces, necesitamos darnos cuenta de estas cosas. ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi mente cuando yo estoy adorando al Señor? Y no solo eso, sino también el tema de a dónde está mi corazón y también qué es lo que estoy pensando cuando yo estoy por darle una ofrenda al Señor. ¿Estamos viendo al hombre? ¿Nos estamos enfocando más en el entorno, más allá de la persona? El enfoque no es el entorno, no debe ser el entorno, es la persona. Nos volvemos como lo que adoramos. Nos transformamos en lo que nosotros admiramos.
Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Qué es lo que estás amando? ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que estás admirando? Porque en cada una de esas cosas es en lo que nosotros nos vamos a ir transformando. Ahora vamos a ir un poco más lejos todavía porque a veces creemos que solo es esto, pero no solo es esto, sino que también nos pasa con el tema de los milagros, de las profecías, de la liberación. Cuando el Señor nos empieza a utilizar ya en todos estos ámbitos, entonces empezamos a perder el enfoque nuevamente ustedes. Podemos confundir todas estas cosas con que sean las más importantes y esto también sería parte como de lo que estamos mencionando ahorita del entorno. Miren lo que dice aquí en Mateo 7 del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ahora yo les voy a preguntar, ¿a dónde está lo malo ustedes? ¿A dónde está lo malo en expulsar demonios, hacer muchos milagros, profetizar en su nombre? O sea, ¿acaso estará mal profetizar o hacer milagros o liberar? Pues la respuesta es no, definitivamente. Todo eso no es malo, mas sin embargo, Jesús le llama a todas estas personas hacedores de maldad. Lo incorrecto no es lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Lo hicieron, pero con su corazón apartado de Él, porque dice todavía, yo no los conozco. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes nos puede pasar que estamos hablando de Dios, pero se nos olvida hablar con Dios. Y eso es algo fundamental, porque de nada sirve que nosotros estemos hablando de Dios si no hablamos con Dios. Incluso Jesús llegó un momento en el cual dijo a sus discípulos, les dijo un día, en Lucas 10:20, les dijo, sin embargo, no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, miren qué heavy, porque básicamente lo importante es que estemos en su lista de contactos favoritos, así como nosotros los tenemos en el celular, ¿no? O sea, que nosotros estemos entre esas personas que constantemente estamos hablando con el Señor. No para pedirle cosas nada más, sino para hablar con Él como nuestro Padre, como nuestro amigo. Cuando el entorno llega a ser más importante que la persona, el entorno se vuelve tóxico. Y en ese momento nos convertimos en personas vacías. Tal vez haciendo mucho, predicando muy bonito, o tal vez preparando todos los entornos necesarios, cumpliendo mis deberes económicos con Dios, pero estoy completamente vacía. Porque nunca nada de ese entorno lo usé más bien para acercarme a mi Dios, para abrazarlo, para pasar tiempo con Él y fortalecer mi relación con Él, sino más bien me enfoqué tanto en el entorno que olvidé a la persona. El verdadero milagro, ustedes, está cuando nos abrimos camino entre la multitud precisamente para tocar el borde del manto de Jesús. Ahí es precisamente donde vamos a encontrar sanidad, donde vamos a encontrar la plenitud. Es precisamente ahí ustedes en donde ocurre el verdadero milagro, cuando nosotros nos podemos y nos damos cuenta que nos podemos acercar al Dios Todopoderoso. Eso de verdad que es un milagro. Tocar el borde de su manto es precisamente lo que va a traer sanidad en nosotros, plenitud de gozo, paz sobrenatural. Cuando nosotros tocamos y alcanzamos a Jesús, ahí es donde hay verdadera adoración, no cuando solo preparamos el entorno. Entonces yo lo que quiero que ustedes recuerden es que sí, hay bendiciones al lado del Señor, obviamente, para disfrutar. Miren cómo dice aquí Salmo 16:11. Dice,
En la Reina Valera dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, Él tiene preparadas cosas maravillosas para nosotros. No te sientas mal por disfrutar todo lo que Dios te ha dado. A Él le gusta, a Él le agrada todo eso, obviamente, que esté bien, que disfrutes de lo que Él te ha dado, pero esas bendiciones nunca deben ser más importantes que la persona que te dio esas bendiciones. Es decir, lo más importante y la mejor parte es tener una relación íntima y personal con Dios. Imagínense esto. A veces nosotros estamos pensando en acercarnos a Él, en hacer cosas, en dejar de hacer cosas, como por ejemplo el tema de la ofrenda, digamos. Queremos dar ofrenda, pero por temor. O sea, tenemos miedo de que si no la doy, qué sé yo, no me va a bendecir de la misma manera. Entonces empezamos a querer hacer cosas para Dios, pero por temor. Y conste ustedes, y esto escríbanlo a donde quieran escribirlo, pero principalmente en sus mentes. El temor es el motor del legalismo. Así de sencillo. Si nosotros queremos hacer cosas para Dios, por Dios, lo que sea, pero por miedo, esto solamente nos va a llevar al legalismo. El temor es el motor del legalismo, pero el amor es el motor de la correcta santidad. O sea, si yo le doy al Señor ofrenda por amor, si yo adoro al Señor, no por lo que van a decir si yo no canto, no por miedo a que si yo no adoro al Señor, no sé, eh, el Señor me va a castigar o lo que sea, sino porque yo lo amo, lo quiero hacer, ahí es donde está como la parte importante. Ahí es a donde nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer específicamente. Necesitamos darnos cuenta que siempre la mejor parte va a ser amarlo. Miren lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y miren bien, no solo en la iglesia los domingos, no solo los martes que nos reunamos a grupo, no solo cuando estoy con cristianos. Aquí dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren qué hermoso esto. O sea, Dios todo lo que pide, porque todo eso, si bien es cierto, se escucha un montón, pero en realidad ustedes, cuando Jesús hablaba de los mandamientos, pues claramente Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento, ustedes. Necesitamos enfocarnos y darnos cuenta si nosotros verdaderamente estamos amando a Dios. Enfoquémonos, no en el entorno, no en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que dejar de hacer, en, qué sé yo, protocolos. Enfoquémonos en la persona de Cristo. Imagínense esto, dice la palabra de Dios, pues que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces lo que necesitamos hacer y como una práctica que deberíamos de poner, recordemos quiénes somos nosotros para Dios y quién es Dios para nosotros. Cuando nosotros hacemos esta práctica, ustedes, de darnos cuenta que Él nos escogió, que Él nos amó primero, que Él murió en la cruz por nosotros y empezamos a recordar, porque ojo ustedes, es bien importante que sepamos que nuestra alma es olvidadiza. Dios hace un milagro por nosotros hoy y nosotros lo vemos y nos revienta la cabeza y le contamos a todo el mundo y no sé qué, pero en un mes esto ya va disminuyendo. En 2 meses, a puras cachas y nos acordamos de lo que pasó. O sea, ni digamos al año siguiente, o sea, nuestra alma es olvidadiza. Por eso es que David
decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, él mismo obligaba a su alma a que recordara lo que Dios había hecho ya. ¿A quién es Dios? Solamente haciendo esta práctica nosotros vamos a poder amar a Dios, porque recordemos que nosotros, pues, no es como que nos nace así, como que yo me levanto, no hago nada y yo amo. No es así ustedes. Necesitamos hacer ciertas prácticas que nos lleven a amar. Recordemos que amar es una decisión constante, que lo tengamos en cuenta para que nosotros así podamos verdaderamente tener nuestro enfoque en la persona y no en el entorno, porque el entorno ustedes fácilmente nos hace desenfocarnos nuevamente.